vuestra atención. En esta presentación voy a llamar la atención sobre el empleo turístico, sobre el trabajo turístico, que es uno de los temas que sorprendentemente, por las grandes dimensiones que tiene en términos de generación de ocupación, está infratratado, infravalorado, y es una relativa sorpresa, porque deberíamos ser uno de los temas centrales que estuviéramos discutiendo. Voy a centrarme en el trabajo turístico y sobre todo en los cambios que se han producido a raíz de la crisis económica que venimos arrastrando los últimos años, y en relación a eso me preocupan dos cuestiones. Una, por una parte, los procesos de precarización laboral que se están produciendo en el sector turístico, con las consecuencias derivadas en términos de bienestar y de condiciones de salud y de bienestar de las personas, de los trabajadores y trabajadoras que están trabajando en este sector. Y por otro lado también, y creo que es una discusión que deberíamos poder incorporar, ¿qué implicaciones tiene esto en la calidad del servicio turístico y cómo se está degradando también, por esta misma degradación de las condiciones laborales, la prestación de servicio a los propios clientes de la actividad turística? Y esto es una cosa que en un contexto que está generando un montón de ocupación debería preocuparnos. De lo que voy a hablar es en concreto del sector de las camareras de piso. Lo que os cuento tiene que ver con una campaña internacional que está desarrollando la UITA, que es la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, la agroindustria, la hostelería y otros sectores, de la cual, a través de la organización en la que yo trabajo, Albasur, tenemos una relación de trabajo con la regional latinoamericana de esta organización. Esto, que es una campaña de alcance internacional, se está planteando en estos momentos también en España, de la cual están federadas en la UITA las federaciones de servicios, de comisiones obreras y de UGT. Bueno, en esta discusión lo que voy a plantear son 5 ideas. Si tengo tiempo trataré de hacerlas todas. La primera es una caracterización de este trabajo de las camareras de piso y el por qué nos fijamos en este sector, que es un sector muy importante y muy central en el funcionamiento de la hotelería. Segundo punto, ¿cuál es el principal problema que tienen este colectivo de trabajadoras? Que es la sobrecarga de trabajo, la intensificación del trabajo que se ha venido produciendo y acelerando en estos últimos años. Tercero, ¿qué implicaciones tiene eso en términos de salud? ¿Qué son los principales problemas derivados de este proceso de intensificación del trabajo? Y en último lugar, discutiré cuáles son las medidas que deberían poderse proponer, reivindicar, demandar para avanzar en una mejora de las condiciones laborales de este colectivo y, a su vez, en la prestación de un servicio de calidad turístico. Las camareras de piso, si no lo sabéis, son básicamente las trabajadoras que están limpiando habitaciones. Son las que limpian habitaciones y también dan algún tipo de servicio especializado de relación con el cliente cuando le está demandando alguna cosa en los hoteles, o las que trabajan en los departamentos de hoteles. Son importantes en su número, es en torno entre un 15 y un 25% de las plantillas laborales de los hoteles. Son importantes también por el tipo de servicio que está prestando, es decir, el cliente, el huésped, en lo que se fija en primer lugar, y nos fijamos todos, es si está limpio, si está en condiciones o no la habitación. Eso es lo que más valoras. Valorarás que tenga wifi, valorarás que tenga otro tipo de servicios conectos, pero lo fundamental cuando tú estás alquilando una habitación en un hotel es que la cama esté bien hecha, que esté limpio, que esté en buenas condiciones. Y es un elemento de satisfacción para los clientes de una manera muy destacada. Es un colectivo altamente feminizado. La práctica mayoría de las trabajadoras que trabajan en la limpieza de las habitaciones son mujeres, y es a su vez un colectivo altamente invisibilizado, poco presente en el debate público, desvalorizado y también discriminado. En parte tiene que ver con el tipo de trabajo que están realizando estas mujeres, que es una extensión del trabajo que tradicionalmente han venido haciendo las mujeres por la división sexual del trabajo, y se asume que es parte de una extensión más, que nadie se tiene que formar para hacer esto, que es parte de ese trabajo tradicional que hacen las mujeres. Esto supone también una situación de discriminación que se traduce, por ejemplo, en términos salariales o en términos de categorías. Por ejemplo, en los convenios, el otro día mirando el convenio de Gerona, de hostelería, te das cuenta que grupos de trabajo que hacen con categorías similares, en realidad están
en categorías dentro del convenio muy distintos. Por ejemplo, el camarero de restaurante, que haría un trabajo no mucho más cualificado que la camarera de piso, la que está empleando, está 2 categorías por encima y por tanto con mayor salario que las camareras de piso. O por ejemplo te das cuenta que no hay una variación en términos salariales en función de la tipología de hotel. Cobra tanto la camarera que está, según el convenio, en un hotel de 5 estrellas como una que está en uno de 3. En cambio, cuando ves las otras categorías sí que encuentras variaciones en términos de retribución salarial. Lo que también se ha producido en España en estos últimos años ha sido un claro proceso de segmentación laboral dentro de este colectivo. Tenías los departamentos de piso, están organizados en base a las mujeres que están organizando, mayoritariamente mujeres también, que están organizando el departamento, que son las que gestionan qué tiene que, o sea, cuando la recepción pide una habitación, para alquilar, cómo organiza el trabajo, son las gobernantas y las supervisores o subgobernantas, pero debajo, que es el grueso del colectivo laboral, son las camareras de piso. Y ahí es donde se ha producido un proceso de segmentación en estos últimos años muy importante. Tienes una parte de las trabajadoras que son fijas discontinuas, que tienen estos mecanismos de, según la estacionalidad, trabajan por temporadas, pero tienen garantizado el trabajo en los años. Hay no en todos los lugares, depende mucho de los destinos, pero hay mayoritariamente trabajadoras mayores de edad, es decir, ahí se están acumulando trabajadoras que venían con una larga trayectoria, que tendrán otro tipo de problemas, pero tienen mayores condiciones de seguridad y de estabilidad. Son también las que tienen los mayores vínculos con las organizaciones sindicales. Encontramos también trabajadoras inmigrantes, pero lo que nos estamos encontrando son mujeres que tienen bastante trayectoria en el sector, que tienen estas condiciones. Por debajo nos encontramos las eventuales de las cuales la presencia de colectivos inmigrantes es muy superior, no quiere decir que en otro no esté, pero que es mucho más incrementado. Ahí sí hay una desconexión con el mundo sindical, no están afiliadas prácticamente, están mucho más indefensas y están sometidas a situaciones de mucha presión de hacer el trabajo que toque y más en función de que si no, no te vuelvo a llamar la temporada siguiente o te despido con mucha más facilidad. Encontramos en un proceso de reducción, después de esto también las trabajadoras que vienen por ETT, por empresas de trabajo temporal, que fundamentalmente cubren cuando hay las bajas o cuando hay puntas de trabajo y la gobernante necesita acumular trabajadoras, bueno, echa de manos de las ETTs. Lo que pasa es que como se han hecho cambios legislativos también, se ha reducido la presencia de las trabajadoras de ETT porque cuando llegan a la empresa tienen que cobrar lo mismo que la trabajadora donde está prestando el servicio. Y esto ha hecho que se haya incrementado otro colectivo laboral, que son las que vienen por empresas de servicios. Y aquí lo que estamos encontrando es un proceso de sustitución, de expansión de la externalización, que es departamentos de pisos están siendo sustituidos de forma masiva de las trabajadoras estas que venían como fijas discontinuas, eventuales, puntualmente ETTs, por otras empresas que ya están bajo un convenio directo de empresa o bajo convenio de limpieza, que eso puede suponer 300, 400 o hasta 500 euros menos al mes, es decir, en otros sectores. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? Con hoteles en el cual el director, que además está atendiendo varios hoteles al mismo tiempo, y te encuentras con el jefe de recepción o con un poquito más, pero te encuentras después varias empresas actuando dentro del mismo hotel. Y esto ha penetrado con mucha fuerza en lugares como en Madrid, es muy importante, en ciudades medianas de España, es menos importante aún en Mallorca, se planteó la negociación del último convenio colectivo, pero ha penetrado menos, pero en muchos, y también en Barcelona está expandiéndose con mucha fortaleza. Muy recientemente despidieron a todo un departamento de pisos, un hotel de Barcelona, un hotel de 5 estrellas, y fue sustituido por una empresa de servicios. Es decir, esta es una dinámica como muy habitual. Se están produciendo estos mecanismos de segmentación. Y por último, para terminar en estas segmentaciones, empezamos también a encontrar estudiantes en prácticas que acaban haciendo muchas horas que tienen que ver con el trabajo sustituyendo a empleadas fijas o eventuales. Esta presencia de otros colectivos laborales está presionando también a la baja las condiciones de trabajo en las que estaban sentadas las trabajadoras, las camareras de piso, en estos hoteles en los últimos años. Y esta presión hacia la baja hace que también se produzcan tensiones entre distintos colectivos, que se pueden expresar de maneras muy diferentes.
lo que las fijas o fijas discontinuas se quejan es, estas pueden en un determinado momento entenderlas, pero dicen, están haciendo más trabajo y el trabajo que hacen ellas es el que después nos piden que hagamos nosotros y nos presionan de esta manera. En algunos casos se mezcla el discurso racial también y aparece todo un discurso sobre la inmigración, etc. Entonces hay niveles de tensión muy elevados. Y en un contexto de intensificación del trabajo y de tensión, de cansancio, esto aflora y provoca choques. Esta segmentación y esta expansión de colectivos laborales que están fuera de estas estructuras más estables a las cuales había penetrado con mayor facilidad el mundo sindical, está haciendo que las organizaciones sindicales tengan cada vez menos capacidad de intervención dentro de los hoteles. En las empresas de subcontrata es prácticamente imposible que haya organización sindical. Y cuando hay intentos son despedidos con mucha facilidad. Bueno, dicho esto, paso al segundo punto. Esto que os cuento tiene que ver con parte de esta campaña, pero es fruto de la síntesis de un montón de entrevistas que hemos estado haciendo a trabajadoras camareras de piso en toda España, en los principales puntos de destino turístico, pero también en ciudades pequeñas, medianas, etc. Decimos que el principal problema, ahí donde, después de discutir con muchas, donde te das cuenta que está el principal problema y que ellas identifican como su principal dificultad, es la sobrecarga de trabajo, la intensificación del trabajo que se ha venido produciendo en los últimos años. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que se está haciendo un número de habitaciones, se ha incrementado el número de habitaciones, es decir, era un trabajo duro, pero es un trabajo cada vez mayor, desde que se incrementa el número de habitaciones, estamos hablando de, con mucha facilidad, de 18, de 20, de 22 habitaciones por día. Pero no solamente es la cantidad de trabajo, sino que hacerlo con un ritmo muy intenso, porque las demandas, las necesidades que tiene el hotel, por ejemplo, hay que entregar habitaciones limpias de salida para que entren los huéspedes nuevos, y los huéspedes estarán entrando a las 12 de la mañana, a la 1, a las 2. Esto hace, cuando tienes muchas salidas, que tiene que quedar mucho más limpio la habitación que cuando es un cliente normal, esto provoca una situación que rápido tienes que terminar esto antes del tiempo. O cuando en destinos de playa tú tienes a los turistas que van a la playa y tienes que aprovechar el tiempo de la mañana para poder hacer ese trabajo. Es decir, quiere decir que no solamente es mucha cantidad de habitaciones, sino que hay que hacerlo en muy poco tiempo y pendientes de cuándo son las entradas, las salidas, etc. Hay momentos que los trabajos se acumulan y lo que está suponiendo es, por ejemplo, que trabajadoras contratadas con contratos a tiempo parcial por 4 horas o por 5 horas, se estipula, bueno, cada habitación tienes tanto tiempo y esto se tiene que hacer en 5 horas, pero es imposible, ninguna termina en 5 horas, con lo cual tienen que estar haciendo 2 o 3 horas más cada día de forma sistemática, sin ser cobradas, no consideradas horas extras, sino porque hay una regla no escrita que dices, bueno, tienes que hacer tantas habitaciones al día. Si no cumples es tu problema porque te duermes o porque te estás fumando el cigarro. Pero la condición es que cada día están regalando en este tipo de contrataciones eventuales o tiempo parcial un montón de horas de trabajo. Otro de los factores que agrava, que incrementa la intensificación del trabajo, la carga de trabajo, es que también progresivamente han ido desapareciendo otras figuras tradicionales de la hotelería que eran una ayuda para las trabajadoras. Por ejemplo, los valets, que es la figura como serían los botones de recepción, pues los valets son los que ayudan en los departamentos de pisos. ¿Qué podían hacer? Por ejemplo, cargar la ropa limpia de lavandería, subirla a los office en cada uno de los pisos, en algunos casos sacarla y llevarla a la lavandería o tirarla al túnel, sacarles. Es decir, esta carga de trabajo de arrastrar los carros. También estaban limpiando vidrios, ¿vale? Estas figuras van desapareciendo progresivamente en muchos hoteles, son sustituidos, y esto se incrementa a las trabajadoras. Hay hoteles también que no están suficientemente acondicionados en su estructura arquitectónica para facilitar el trabajo. Por ejemplo, cuando tienes en hoteles de playa 2 y 3 edificios, significa que la trabajadora tiene que estar llevando el carro de ropa limpia o de ropa sucia, que húmeda pesa mucho más, tiene que estar arrastrándolo en distintos lugares. Eso también es un incremento. O cuando se hacen a veces renovaciones en las habitaciones, no se toma en cuenta qué impacto tiene eso en la carga de trabajo para las trabajadoras. Un ejemplo muy típico. Antes, en las duchas, habían las cortinas, ¿verdad? Cortinas de plástico
que le pegabas con la misma manguera de la ducha, o sea, y quedaba limpio. Cuando se hacían hongos se tiraban y ya está. En muchos hoteles lo que se ha hecho es renovarlos poniéndoles mamparas de vidrios. Y a las bañeras, que antes no tenían nada, también se les pone mampara. ¿Qué significa esto? Que la cal del agua se queda y hay que limpiarlo. Eso significa un incremento de trabajo. También los cambios en la moda del menaje, de la ropa de cama, por ejemplo, hacen que no se toma en cuenta, pero hay un incremento de carga de trabajo. No es lo mismo poner una sábana, no es lo mismo poner una sábana y una manta que tener que poner un nórdico, que tienes que cargar las nórdicas, o cuando no es lo mismo cuando antes se ponían, y me explicaban muchas trabajadoras, que los colchones, las almohadas eran mucho más delgadas, mucho más finas, empiezas a poner mucha más cantidad de colchones, de almohadones. Bueno, eso significa al cabo del día un montón de horas de trabajo. Las trabajadoras están sintiendo presión por diversos mecanismos, de una forma constante. Uno de ellos es la presión directa de vigilancia por parte de los supervisores y después por parte de la subgobernanza, de cómo hay que hacerlo, y ahí también da espacio a una discrecionalidad muy grande en cómo se organiza el trabajo y qué se considera que está limpio, que no, y hay una presión directa. También tienen presión porque hay que cumplir el horario y los gobernantes están detrás vigilando eso. Y hay presión también por los mecanismos de evaluación del cliente cuando evalúa. Y una de las cosas en las que se fijan es si está limpia o no está limpio el hotel. Los cambios en la clientela también repercuten en la carga de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más los clientes se quedan menos días. Antes la gente se quedaba en los hoteles, podía hacer vacaciones de 15 días, ahora están reduciendo los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Más salidas. No es lo mismo hacer una habitación, como decíamos antes, de salida que una habitación de un cliente normal. Hay que dejarlo mucho, hay que cambiar sábana, hay que hacer un montón de cosas de más cantidad de un cliente normal. Hay que dejarlo mucho, hay que cambiar sábana, hay que hacer un montón de cosas de más cantidad de trabajo. El hecho de que también con el low cost y con las venidas de turistas que vienen sobre todo a turista de borrachera, etcétera, que te destroza las habitaciones, que además no solamente hay que limpiar la habitación, sino que a lo mejor agarran el extintor y le pegan con el extintor y lo tiran por el pasillo, que también es carga de trabajo para las trabajadoras. También es verdad que la exigencia es menor, después de cómo va a quedar eso, pero hay un incremento muy importante del trabajo. Esto, la reacción de las trabajadoras, o sea, el impacto directo de esto es, primero, que siempre hay que andar corriendo, están corriendo constantemente para poder hacer, y eso, por ejemplo, en habitaciones pequeñas, con muebles que no tienen esquinas redondas, etc., significa que te estás dando golpes constantemente. Hay en muchos casos una renuncia a los tiempos de descanso y de alimentación, es decir, las trabajadoras no bajan a desayunar, no van a comer, porque si no saben que no llegan, y que además si no llegan tienen que quedarse para terminar. No es que tú cumplas tus 8 horas y se acabó, sino que hay que terminarlo. Y luego también hay la percepción, y eso sobre todo se nota mucho más en las fijas que en las otras categorías, las fijas discontinuas, que es la percepción de no estar haciendo bien su trabajo, la pérdida de sentido de profesionalidad. Ellas son profesionales, se consideran profesionales, y lo son, porque no cualquiera está haciendo su trabajo y la cantidad de trabajo que hay que hacer, y sienten que no están haciendo bien el trabajo. Y sienten vergüenza por eso también ante el cliente. Entonces a veces me explican, dicen, yo lo que no quiero es que me paren por el pasillo un cliente y me diga, porque dicen, ¿qué va a pensar de mí? Dicen, mira la tiaguarra, cómo lo ha dejado. Es decir, ellas sienten, y eso afecta también su autoestima porque no pueden estar haciendo bien su trabajo. Es este miedo a interactuar con el cliente, que era uno además de los elementos que daba sentido a su profesión. Es decir, estábamos sirviendo al cliente, le estábamos dejando bien la habitación, pero la atendíamos de forma personalizada. Este contexto de intensificación del trabajo acaba derivando en impactos en la salud de estas trabajadoras, que sería el otro gran problema derivado. Termino. Es bastante fácil entender que esta situación de estos ritmos tan intensos, estas cargas de trabajo tan enormes, porque normalmente cuando pensamos en trabajo duro piensas en los mineros, piensas en la cadena de montaje, piensas en los pescadores, pero nunca piensas en las trabajadoras, las que limpian habitaciones. Y en cambio, en términos físicos, de desgaste físico, es de una intensidad muy parecida. Entonces, el cansancio,
el agotamiento, eso es algo frecuente con lo que conviven. Los accidentes laborales también, tanto por ejemplo los golpes como por ejemplo las caídas, es decir, limpiar una bañera antes era, pues eso, que pasabas el agua. Ahora, para limpiar la mampara tienes que meterte dentro y hay que levantar la pierna con los ritmos que estás, a los que vas trabajando, es mucho más fácil que se produzcan accidentes. Hay un dolor constante por la repetición de movimientos y malas posturas, que eso se agrava con el ritmo, con la intensificación del ritmo laboral. Son comunes las intervenciones quirúrgicas, es decir, cuando hablas con una camarera de piso que tiene 50 años, que lleva 10, 15, 20 años trabajando, que han sido operadas de hernias, que han sido operadas del túnel carpiano, etc. Hay también una situación de estrés térmico, entrar y salir de la habitación, es decir, ritmos, cambios, de pasar de frío a calor, de calor a frío, de forma muy común. Eso provoca también enfermedades de otro tipo. Hay un otro problema con los productos de limpieza, que están bastante regulados, pero así como están muy regulados para evitar la toxicidad, es decir, que no haya amoníaco, que no haya lejía, etc., lo que también te encuentras en muchas ocasiones es que sí que son utilizados de escondidas y vigilando que no hay una inspección laboral que lo vea, pero se acaban utilizando porque ellas consideran que son lo que limpia más. O, por ejemplo, cuando vas con el ritmo tan fuerte y, por ejemplo, trabajadoras eventuales que no han tenido todo un proceso de formación profesional y que es muy difícil que lo adquieran a estos ritmos, lo que te encuentras es, por ejemplo, que no están acostumbradas y no quieren usar los guantes. Entonces, si me pongo los guantes o si lo hago de esta manera, pierdo mucho más tiempo y con el agobio y el estrés no se hace. También hay una situación de estrés y malestar psicológico, de situación de ahogo, de ansiedad, de no llegar, de no poder cumplir, de que siempre estás haciendo este trabajo y no llegas. Y esto se repite de forma constante, es decir, igual que tienes los problemas musculoesqueléticos o los problemas de ansiedad y de estrés. Y la respuesta es la medicalización. Las quejas discontinuas van al médico, acuden al médico, las eventuales no van nunca al médico, no tienen tiempo, y no pueden pedir baja tampoco, las bajas son las otras. Es decir, hay una situación, con lo cual el recurso a la medicalización y a la automedicalización es muy común. ¿Qué quiere decir esto? Que están constantemente, si tú le pides a una camarera de piso que te enseñe su bolso, está lleno de medicamentos para el dolor, medicamentos para el estrés. La frase me desayuno con ibuprofeno es común. Es decir, sistemáticamente durante 20 años esas mujeres están tomando ibuprofeno o están tomando otro tipo de medicación con todos los efectos que eso también tiene en términos de estómago, de hígado, etc. Es verdad que hay absentismo en el sector, pero es un absentismo muy segmentado entre las categorías que están más protegidas y que pueden ausentarse. Las eventuales no se ausentan, no toman bajas, no pueden hacerlo. Hay a veces una discusión, y discutiendo con médicos de empresa, de la gran cadena mallorquina, dicen sí que hay una relación de causa-efecto con el trabajo, pero básicamente es un problema de las malas posturas que adoptan, los malos hábitos posturales que adoptan las trabajadoras. Claro, luego discutiendo eso mismo con las trabajadoras, claro, que tenía buenos hábitos posturales, que yo me doblaba con la espalda recta, etc. Aprendí a hacerlo así cuando llevaba 14 habitaciones. Ahora que llevo 22, estoy desaprendiendo esos buenos hábitos. Y la que se incorpora al trabajo ahora, imposible que adquiera esos hábitos. Con lo cual, es un machaque constante. La conclusión es que al final, las trabajadoras que están llegando a mayores haciendo ese trabajo, están con muy malos problemas de salud, acaban mezclándose un montón de cosas, y son muy pocas las que acaban jubilándose a los 65 años o cuando les corresponda, porque ya no llegan. Y al final acaban teniendo que pedir tantas bajas, tantas operaciones, etcétera, que al final a la empresa les sale más fácil que se vayan y contratar una nueva, joven y en condiciones más precarias. Termino ya, y antes de que Xavi me diga ya que me deba callar, solamente con una conclusión diciendo, bueno, la crisis, las condiciones de indefensión, la presión que hay tan fuerte por decir, bueno, si no estás tú ahí 200 haciendo fila para encontrar este trabajo, ha permitido que uno de los mecanismos de devaluación, de rebaja de costes laborales, se esté haciendo sobre la carga de las trabajadoras. Esto
está provocando una precarización del trabajo turístico, y precariedad no es igual a contratos parciales, implica muchas más cosas. Tiene que ver con condiciones de seguridad, tiene con condiciones de retribución, tiene con condiciones de relaciones de poder y de libertad dentro del trabajo, y hay un paquete mucho más amplio. Esto precariza el trabajo, degrada las condiciones de vida y las condiciones de bienestar de las trabajadoras, y además tiene otra consecuencia, que es que cada vez el trabajo turístico se está prestando con menor calidad. La menor calidad no tiene que ver necesariamente con que pagues más o que pagues menos. Lo mismo está ocurriendo en hoteles de 5 estrellas que en hoteles de 3 estrellas. Es decir, cada vez más la calidad del servicio, tanto de limpieza como de atención al cliente, se está degradando, se está rebajando, y la conclusión que expresan ellas mismas es decir, con esta precariedad del trabajo se van a cargar los destinos turísticos. Y esta, por muy críticos que seamos con el turismo, no puede ser una discusión que pasemos de largo, tomando en cuenta la importancia en términos de empleo y de creación de riqueza que tiene el turismo en un país como España. Y mientras no hacemos la transición hacia otros sectores, de momento mucha gente está viviendo de la actividad turística. Y esto también nos estamos jugando en qué condiciones se haga. Disculpad que me he alargado un poco más. Gracias.